Yo me llamo Rillaimo, yo siempre llevo en la cabeza algo. Bueno, yo te puedo contar lo que para hacer la primera comunión. Yo creo que puedo. Sí. Por supuesto. Podéis contar lo que queráis. Cuando para hacer la primera comunión estuve yendo al colegio. Pero espérate, Luis. Vamos a empezar. Empezamos y te damos la... Bienvenido a un capítulo más de Barriendo para Casa, el podcast de cabecera de nuestro municipio, Cájar. Si no viene a nuestro podcast es que no existe en este pueblo. Así que bienvenido Tomás. Gracias, Norbert. Otra semana más para seguir entrevistando a gente. Hoy tenemos un par de entrevistados muy especiales. Tenemos la suerte de charlar con dos hermanos que conocen nuestro pueblo mejor que nadie, el Luis y Miguel. Dos hombres que se criaron en los años de escasez, entre la vaquería de sus padres, ahora hablaremos un poquito más de eso, los campos de La Vega y cierto trabajo que nos tiene muy en ascuas en ciertas cuevas que se cultivaban ciertas setas. Champiñones. Eso fue lo mejor que empezaron aquí. Eso vino un señor era francés o suizo. Era francés. Era francés, claro. Y todos nos hicimos muy amigos de él, hasta nos hacían unos arroces, nos hacían... El arroz sabes tú, y lo hizo cuando empezó la hermana mayor mía, que ya murió también, que era la mayor de todos. Nosotros éramos 10 hermanos, no es que éramos uno, ni dos, ni tres, y quedamos 5. Los Carreros. Los Carreros. Los hijos de José Carrero. Mi madre parió 10 veces. Madre mía. No, una vez, y media, porque yo soy mellizo, yo soy... Me dice, o sea... Tiene otro. Le pone una y media. Y el hermano le pusieron Luis, como se fue, pues me pusieron a mí Luis. Vaya. ¿Y de dónde venía lo de los Carreros? ¿De vuestro padre o de vuestro abuelo? Más bien por mi abuelo. Cuéntame, ¿quién era este hombre? Bueno, yo no te puedo contar nada. Yo lo escuché decir de que tenía carro y que lo que pasaba antiguamente. Y él vivía en el barrio Morsi, por encima de los frailes, a los arcos que le llaman aquellos subir para arriba, y tuvieron que con el carro por el río arriba. Por el río arriba, contaba, eso no lo he visto yo. ¿Y qué transportaba? ¿Animales? Lo que había antes para transportar. Paja, trigo, de todo, ¿no? Lo que había que transportar en el campo. De lo que sea, antes los carros eran para todo eso. Para llevar un carro arena a un lado, y tierra con los otros y todo eso. No había tanto eso, porque yo mismo... Mira, perdona, donde está ahora el ayuntamiento... Sí. El nuevo ayuntamiento. Esa obra bajaban la tierra y las piedras las bajaban mi hermano y el otro que se mató también en las canteras. Mi hermano José. Uno que era mayor que yo. El padre del pollo. Y bajaban ellos por la tierra, que no había cemento, nomás de tierra y piedra. Y la casa que hay la primera de aquí, mi casa donde yo mismo está hecha de medio abajo, piedra de barro, piedra y tierra. Claro, le llamaban lastra, ¿no? Sí, Lastra, que era piedra más dura que... Esto de aquí era una lastra abundante que había aquí. Que aquí se trillaba y se hacían cosas del campo. Esto era una era, justo aquí. Una era de lastra, una era. La era estaba debajo, aquí había un secadero. Bueno, sí. Pero donde estaba la era antes, Luis. Antes de secar, el secadero sí, pero estaba, la era abajo, ¿no? Donde está todo lo... Pillaba todo eso, lo daba abierto, que el camino ese era de tierra y de todo, no era nada de... Y hacia abajo Mula Probe. ¿Dónde empezaba Mula Probe? ¿Debajo de la era? El barrio de allá abajo. Lo mismo que esto, 4 casillas, y aquí había 5 o 6 casas. Y aquí, cuando nosotros nos mudamos aquí, mi padre hizo la casa ahí, había aquí, pues verás, la casa de la silla es la que llamamos, que es la que hace la misma curva. Sí. Que se cayó media, que metió fuego, que cayó. La que se metió fuego, Esa casa es la que había ahí. Y la que linda, que era del obispo, que le decían, sí. El obispo, que se murió con 106 años. Sí. También le hicimos una entrevista en su momento
a los 102, a los 105. ¿sabes? Y a continuación la que hay, que era de los padres, de los horneros que tienen hoy la cafetería y todo eso. Los Tito Díaz. Eso es. Tito Díaz. Esa, otra que era, donde vivía, ¿quién era? Costales era, bueno, pero Costales fue La Luisa. Pues la de Luisa, esa era la que, y a continuación los corralones que eso lo compró papá A Luisa. al marido, Vale, que la Miguel. Luisa era así de chiquitilla, y el marido que se llamaba Antonio era un terreno como la Luisa era muy chiquitilla. Vale. Miguel, ¿y cómo fue que vuestro padre compró esos terrenos debajo de donde estaban las cuevas? Porque entonces en aquel Y tiempo las cuevas vinieron ya Ya. a pila de años, Después. estaban Bueno, ya grandes, eternos. no a los tantos años, Luis. Sí. Que nosotros nos venimos aquí en el 45. Pero En el perdón, 45. pero perdón, antes de venir aquí, ¿dónde vivíais? Antes, ya digo, yo nací en Caja, ¿no? Sí. Y luego nos mudamos, como este dice, a un cortillo que había en el barrio Monasí, pero bajando el cañón de la cacería, y bajando, subiendo a la parte allá. Vale. No, y escuchar el parrado de Braulio. Sí. Está haciendo- Parrate de Detrás Braulio. del parrado Por allí. de la casa de Braulio había un portillo. Y Ahí ahí donde es donde nací. nací yo. Y ahí dices tú, Es decir, que estaba lindando con Monasí y... En la frontera. y la encarna no sé dónde nacería. ¿Quién? La encarna, nuestra hermana, la que tenemos, Ay, ya no sé yo ella. ¿qué te llaman? Si es que soy gente muy solicitada. Vamos a ver. Yo de esto no me Eso acuerdo. no lo cojas. Ay. Ahora, de mi cándido sí me acuerdo que nació aquí. Sí. Miguel, y entonces tu padre se compró ese El- terrenillo el- y el os viniste terreno todo no, para acá. era muy largo, eran los corralones que había hecho ahí. Y eso estaba hecho Mira, de ahora que tierra. no puedo... Y- Más vale que me llamen más Y de tarde. media bajo las casas están exactamente Me de llaman a las 6:30 o por ahí. Así que eso estaba hecho. Vale, Bueno, vale. Vamos a esperar a que Luis cuelgue para poder continuar. Luis, esto mola más. Esto está más guay. Es que no Mira sabía. estaba, Es muy- muy bien diciendo, la casa estaba esa, la del obispo, la de Luisa, que era la que hizo mi padre de los corralones, la de vivía la Conchi, la de ¿cómo es la otra? La de vivía la Flor y eso, Ah, Enrique. Enrique, que llamaba un hombre que vivía ahí. Esas eran 1, 2, 3, 4, 8 casas. Y aquí había esta, 4, 12 casas, es lo que viene el barrio. Y eso era Bellavisto. Sí, Eso era Bellavista. esto era Secanto. Secano Monte. Aquí no había ni agua potable, ni había luz, ni había de nada. Aquí no había de nada. Y las 5 casas que hay en la calle San Francisco, Sí. esa la hizo el ayuntamiento. Sí. Y porque había gente en caja que dormían todos como dormíamos todos. En la cuadra con los marranos, o con las bestias, o con lo que sea. Luis, en aquella época Y ya- luego decían, ¿al monte yo? Yo al monte no subo. Sí. Yo al monte no voy. Algunos de los que Vivíais tan lejos. sí, algunos de los que tanto protestaban lo que hizo la casa de los altos de todo el monte. Fíjate. Y vuestro padre, ¿qué tenía? Y se dedicaba primero a las cabras y a las ovejas. Mi padre estuvo trabajando, poco que trabajó, en la fábrica de jabón que había en Caja, Sí. donde está hoy el ayuntamiento nuevo, a la izquierda. Ahí es una fábrica de hacer jabón. Y ahí trabajaba, él lo poco que estuvo trabajando ahí, no me acuerdo si era, como ahí había lo que pasaba antes en los pueblos, los ricos que había, pues tenía sus gañanes, tenía sus mulos, sus vacas, y cada uno en el oficio que tenía. ¿sabes? Qué palabra más bonita. ¿Eh? Gañanes, su... Yo he sido engañado. Yo he sido engañado. Claro, porque ¿Qué? era un oficio. Era un Exactamente, oficio. sí, exactamente. Explica lo que es un gañán, que hay gente que creo que no lo sabe. Un gañán, pues, por una junta de mulos, que son todos mulos, lo enganchan con un rubio que se llama y un arao y va arando en las tierras. Claro, Eso es un gañán. Pero es que la juventud de hoy no lo sabe. claro. Yo Eso es lo eso que lo he estamos hecho. intentando descubrir. Eso lo he hecho miles de veces. Ya lo sé, ya lo sé. Ya que porque tú- eso. Yo lo sé que... Y entonces, como sembraban mucho trigo, mucha java en la vega esta, ¿sabes? Pues en el tiempo de verano pues había que trillar los trigos y todo eso. Y se trillaba con la Ya bestia. van con las bestias. Claro. Yo me metaba con la junta que tenía a trillar a cualquiera que te avisaba para allá ganar un sueldo. Entonces ganaba con 2 mulos y el gañán que le decíamos 18 o 20 duros, no es que eran los sueldos más grandes, ¿sabes? Claro.
con 2 mulos y un tío, con 18 o 20 duros. Yo me pregunto, por ejemplo, Luis, Pero, en aquella época que había bastante necesidad y hambre, una casa con 10 niños, ¿qué comíais? ¿Cuál era la comida habitual, el día a día? ¿Qué se comía? Salimos para adelante. Pero, Salimos para adelante. ¿comiendo qué cosas? Mucha mucha gacha. de lo que había. Mi madre pariendo 10 veces como parió, trabajando con muchos cojones. Hablando Mi madre con la gente que tenía. Sí, trabajando con mucha tela. Porque cuando teníamos la vaquería, ya empezó ella a llevar la leche a Granada y nosotros le sacábamos las cacharras al retiro. Al retiro montado en el tranvía. Y llegaba ella a Granada y en la entrada de la carrera que había una pastelería. Sí, el cateto. Que le No, el decía. cateto no era. Sí, el cateto. De Baico de la Bien de la Angustia Sí, había una pastelería. no era el cateto. Pero vosotros le llevabais la leche a la vía al tranvía y ella montaba ahí los cántaros y Las todo. cántaras. Y En lo la- veía- en el tranvía, Ya luego evidentemente. tenía que apearla allí y en esa pastelería allí las metía. Y de ahí Y con pues eran 2 cántaras de 10 o 12 litros de leche. Y Y el- en otra masica pues la iba repartiendo por las casas. Ah, y el- iba ya su reparto. Y luego ya la renové yo. Yo fui con una bicicleta, ya le puse 4 aguaderas, metes 4 cántaras y una ¿Y de eso hay alguna foto? Pues no, Mira, de eso no. Ay. de eso no hay. no tenía, no tenía. Pues no sé por qué me he imaginado, Tuve- te he imaginado con la bicicleta con las 2 cántaras como si fuera... Entonces tengo yo una foto, pero no es de eso. Tengo una foto que la tengo en el cortillo. La tengo yo en el cortillo del carro, con el carro nuestro que teníamos, Sí, donde sí. están las setas, Sí. ¿sabes? Donde están las setas. Y ahí estaba el Pepe, el Nino, el Miguel, el Nino, nuestro Pepe, y yo, Bueno, de esas sí tengo yo 2 fotos. y, Pero es de cuando se inauguró el pilarillo de ahí abajo. y el que trabajaba en la seta, ¿cómo le decíamos? Que vendía los tostados en caja. Era de la Zubia. Era de la Zubia. Era de la Zubia. Garbanzos tostados de eso. Sí. Entonces le pasaba la escritura buscando la vida. Claro. Y él estuvo trabajando ahí en la seta. Entonces, Así cuando que- he dicho mi hija, digo, me hubiera acordado. Yo no tenía, no sé quién se lo dio a mi hija. Me parece que fue Silverio. Porque la tenía su país en una foto y yo sí, ¿no? Y me la sacó más grande. Y yo en el cortillo que tengo allí en la finca, pues está allí puesto con el carro y los 4 o 5 que estamos y toda la foto y está ese fue que estaba trabajando los zetas. Que muchas necesidades y hambres, pero al final comer se comía y se salía para adelante. Hombre, el que podía, salíamos para adelante, pero otros pasaron. La hambre, el año de la hambre fue el 46. Sí. El 45 fue el año uno que hay una gota. Y entonces en el 46 No sé. no hubo cosecha. No hubo ninguna. cosecha. Y el 46 fue el año de la hambre, pero de la hambre. ¿Qué es lo que había en la Vega de Caja entonces? ¿Qué se cultivaba? Entonces sembrábamos de todo. Papa, Papa, mucha papa, ¿Tabaco? ¿Eh? ¿Tabaco? tabaco. Tabaco Tabaco también. sembraba mucho tabaco. Había mucho. Y todo El tabaco eran los sector señores. secadero. Claro, donde el estamos pueblo grabando se- esto, que es el Centro Cívico Mariquilla, esto era un secadero. Esto no se caído. Esto era de unos señoritos de caja, que esos señores Cáñamo, también Y cáñamo sembraban. Y lino. cáñamo. Y Y lino. yo espantaba los mucho pájaros lino. para que no hay como en el cáñamo. Yo cantaba. Cuando los sembraba. Arrancar hierba de los linos, Venían los picaban y... ¿sabes? Arrancar hierba de los cáñamos de los linos con los dedos para 10, 8, 10 pesetas que nos daban de verdad. 8, 10 pesetas. Y retomando un poco el hilo de lo de la cueva, que tenemos mucha curiosidad, allí, ¿qué hacíais con, o sea, de qué forma participabais en lo de la cueva? ¿Qué... Nosotros éramos como vecinos Nosotros y ampliamos y aquí, salíamos como... Todo eso hicieron los mujeres que tienen 3 o 4 galerías. Y eso era sacar toda la arena de ahí para arriba a mano. O sea, participasteis en la nosotros no. construcción. Era el dueño que tenía ahí los 3 o 4 trabajadores trabajando Que haciendo. lo llamaba Que, para echar a aquello formar, ¿no? se hizo a tacatán, Ah, a pico exactamente. y a sacar, a pintar de Exactamente. maquinaria. No había maquinaria ni nada. Y aquello es grande, y las pico galerías de son piedra. grandes. Y Las ahí- galerías son ¿cuántas hay? muy grandes porque 3 o 4. lo que han ¿cómo se llama? Lo que han reformado Sí. es una pequeña parte de lo que hay. Pues sigue para adelante, por debajo del la colegio, galería ¿sabes? llega de arriba abajo. eso es Nosotros grande. nos sacábamos puertas. Había Muchas puertas. 3 o 4 mujeres, ¿no? Que los sacaban para arriba, pues no iban a ver de una punta a otra. Y los sacaban, por lo bueno, por traer la carrucha, lo que fuera, porque ahí sacaban la arena toda. Y también para que corriese el aire en una mejilla, ¿no? Se ventilaron.
Ya, así que- Entonces, el francés este que era muy buen cocinero además. Era muy buen tío, no era un tío muy Sí, simpático. hombre, ¿no? No, sí, era Sí, agradable. era muy agradable y todo eso. Y ya te digo, lo que estaba diciendo mi hermano cuando se casó con mi hermana, que él fue el que se encargó de hacer una ropa. Hizo una ropa allí en la casa, entonces era la casa de mi padre. Tenía ese recuerdo, ¿no? De... Eso fue, Hombre, ¿qué? eso fue en el 57, Madre mía. porque yo Mi vine hermano yo de la tiene mili, más cabeza que yo, ¿no? ¿sabes? Es mayor que yo, pero tiene una cabeza. vine yo de la mili, que yo soy del 55, y entonces en el 56 me fui a la mili, entonces te medía al año siguiente y te iba. Ujú. Y entonces vine yo con permiso, que llegué yo aquí el de año nuevo, Para la del boda. 57, ¿no? Que me dieron permiso, entonces no como hoy, que necesitan peticita para casarte un año o 2 años antes, ¿no? Y entonces, como yo vine, y yo venía para 18 días de permiso, Sí. pues ya dispusieron de hija o lo que fuera, y se casaron. Y estuve yo aquí para, y a otro día de quedarse me fui yo. Fíjate. Otro día me fui yo iba a O sea, Zaragoza. te casaste y al día siguiente te volviste a la mili. Exactamente. Entonces, No, yo no me casé, mi hermana. Ah, Mi hermana. perdona, Y perdón, ahí perdón, fue perdón. el super arroz este que no se la Que borraba. fue cuando de la entonces el memoria. francés hizo el arroz en la casa de Como mi para padre. celebrar esa boda. Exactamente. Sí. Que eran las primeras setas que salieron de ahí. Ah. Eso se hizo en el 52, 53, empezaron las setas a hacer las setas. Que esas setas se vendían en Granada, se hizo una estaba- industria, por así eso decirlo, estaba una precioso. como un comercio Creó, real de creó setas. mucha clientela, sí. Y tenía mucha clientela. Cuenta, Luis. No, que eso estaba precioso, que ahí hacían unos arroyos De de estiércol, estiércol, pero de estiércol que lo traían de las bestias. el estiércol tenía que los ser de cuarteles, bestia, no. Que no era. ¿Vuestro padre no le vendía estiércol? Pero, Bueno, no, pero ese no servía para ir. para eso no Tenía que ser de bestia, porque aquí de lo las que bestias era, por- De la bestia os refería a caballo. a caballo, burro, Burro, lo que burro. fuera. Y no valían las cabras y las ovejas. Que el del cabra y oveja era más fuerte, el estiércol de madera era más fuerte que el de la bestia. El de la vaca era muy pringoso. Y ese es el que traían los carros, los paseaban allí en la puerta y con un carrillo apórtate y hacían unos cordones toleraban antes. Y ahí sembraban las setas. Y salían lo que era la seta, pero todo estaba precioso, un arroyo bonito. todo blanquito. Y ahí decían y todo las- eso era que muy- iba- Qué con lámpara, qué visionario el francés este, ¿no? Ya ves. Motor industrial. Motor, Motor industrial de caja. La primera cooperativa de setas, de, a lo mejor yo qué sé, de España, no lo sé. Y entonces se juntaron los dos en la mili, mi hermano Pepe y ese. Por 3 días. Por 3 días. Se juntaron. Mi hermano cumplió la edad 3 de enero. Y no hubiera cumplido el último día de diciembre. Pues ya no nos juntamos los dos. Por 3 días nos juntamos los dos en la misma. No, anda. Curioso. Y luego ya después de todo esto, ya más mayores, tú, Luis, cogiste y empezaste una carrera llevando con un camión, ¿no? Sí, esta tenía un trailer y esta tenía de todo. Yo empecé ¿Cómo con una empezaste moto, con lo- yo empecé con una motocarro Vale. a trabajar. Así que en lo del carrero continuó. Sí, primeramente, como mi padre y los cerriquillos de caja sabían que me gustaba a mí la cosa Sí. de vehículos, intentaron comprarme un tractor para en lugar de que haya bestia arando. Entonces no venía un tractor de la Vega. Que hubiera tractor que en nadie, ninguno. ni tractor ni nada, pero en fin, aquello Ahora se no. perdió y ya está. Y entonces, Y yo ya empecé con mi motocarro. Empecé a recoger la leche cuando estaba la central lechera en La Redonda. vaya. Recogía la leche de caja, del barrio Monachí y hasta de Monachí, de Hueto, con la motocarro. Llevaría pues sobre 500 litros por ahí. Según la paquería la que Según gustaba la cada uno. paquería. Ya tendría 100 litros, tendría. Como se fue aumentando, pues yo ya fui aumentando vehículos. Y compraste un... Le compré que ese tampoco lo habéis conocido vosotros, el Kiki de Hueto, que puso una tienda lo diré, de cosas de mesa y camas y cosas de, ¿cómo es? Como de muebles. De Sí, mueble. es una tienda de muebles, coño, ¿qué crees? Y Que era el que venía por el agua caja, ¿no? es el que venía por Él- el él venía por con un carro. Con un carro y un bidón a agua caja para vender agua en Hueto, porque en Hueto no había agua potable. Mm. Aquí pusieron el agua en el 35. Ese tenía una fogoneta, En el una tri- DKV. En el que ya- 35 trajeron el que agua ya- por acá. Y esa la compraste tú, Y ¿no? se la compré yo de segunda mano. Y ya empecé a trabajar y pasó igual, se me quedó Se te chica. quedó chica. A Vaquero Motor, no sé si lo habéis escuchado nombrar de Iraná,
Yo sí lo he escuchado. Le compré un Avia que ese cargaba 2.500 kilos. Ese era de gasoil y era de eso. Luego le compré otro de 4. Luego le compré otro de 7.500. Bueno, entonces, ¿seguías llevando leche o ya te No, dedicabas? ya- Como resulta de que como yo recorría todos los vaqueros Entonces, ¿qué? en la fábrica de piezas Sander, se dieron cuenta y me filaron. Y entonces yo ya empecé a trabajar con Sander. Cuando terminaba la leche me iba a Sander. Y le llevaba el pienso para las vacas de la leche. Entonces que había mucha vaquería. Que había vaquería En Guardo había vaquería en todas las casas. Aquí en Villavista había 3 o 4. Aquí había... Claro, es que en la calle Flo había una. Y Ay, ya en estaba mi caso- hasta la en mi caso, yo coronilla nosotros de llegamos a cargarme montar- sacos, porque es que Es un trabajo muy duro. eran sacos de 25 kilos, pero como estaba fuerte, los muros te echabas 2, que te echabas 3, y que no tenían miedo. Pues. Y ya ahí estaba harto, ya me encartó comprar un camión más grande y dejar a Cándido. No, don Antonio fue el que se quedó con la Sí, reunión. pero eso fue después. me parece, sí. Ese fue el que se quedó ya el último recuerdo de la Y ya bicicleta. empecé yo a irme a la carretera. Y me tiré a la carretera pues, a los 24, 25 años. Se pusieron los niños ya grandes, mi mujer, Luis, que tú te vayas, los niños los puedo sujetar, que van al Pilarillo, que el Pilarillo era cuando empezó la droga. Siempre sale el pilarillo. Pilarillo siempre sale en todas las entrevistas. Siempre He sale. visto, Claro. Sí, en pero fin, sí. que ya encartó poner el supermercado en el puente donde está el surtidor que hay. Sí. Sí. El Maricá, que era eso, de Maricá. El Maricá, ahí hay ahora un taller de coches para vender y para eso, ¿no? Y luego los Ahí- piensos. Ahí estuvimos nosotros 15 años Mm. con el supermercado. Ahí ya empecé yo a vender pienso de Sander, pienso que puse un molino y lo puse yo. Ah, sí. Y, Sí. y ya, pues. Es un empresario nato, un Sí. empresario nato. Esto es como el empresario modelo que empieza con un motocarro. Claro. Por eso te digo, Era un ejemplo. yo empecé con un motocarro. Empezaste con un motocarro. Mientras tu hermano estaba por ahí dando bandazos, primero con el motocarro, luego con el camión. ¿Tú qué estabas haciendo? Tú en La Vega. Yo en La Vega, ¿qué me estaba haciendo? En La Vega, Cuéntalo. y a los bares, a Santa Fe, a todo eso, a sacar hierba para la vaca y traer con el carro a buscar hierba, sacar hierba para la vaca. Claro. Esta yo con el motocarro fue a buscar hierba también. Pero mi hermano Mario y yo íbamos con el carro a buscar hierba a todas las vacas de por Fíjate ahí. la motocarro, que fue la primera que me compró mi padre, que se la compró a, ¿cómo se llamaba este de la lluvia? A Borque, que traía el pienso. Borque. Mira, hombre, Una hombre, estamos roja, conociendo. una roja, que era de 3 ruedas y la rueda delante más grande, vi que lo engañaron. Aquello lo valía para nada. Cuando venía cargado para arriba, en el cañón de la cacería, que lo hacíamos siempre, tenían que salir con un mulo y engancharla a la moto para que pudiera Bueno, es subir que el cañón. el cañón de Eran la dos cacería, caballos y un mulo. es que el cañón de la cacería no es lo que es hoy. ¿Cómo era? Eso era de tierra. cacería? Entonces había unas cuestas así. Claro. Había uno, entonces como había mucha vaquería, muchas cosas, uno que era del barrio por el coño, ese era el abuelo de Manolín. Sí, El sí, pájaro. sí, el pájaro, sí, Pájaro. Ramón el pájaro. Ramón era el padre de Manuel. Ramón Estos nombres ya quedan Sí, para la historia. Es lo bueno que exactamente. tiene. Ramón era el padre de Manolín. Ya no me acuerdo yo, Sí. pero sí, Y, sí, el- Ramón y, el padre de Manolín, sí. y Oseico que vivía acá. Exactamente, sí. Que era, y ya tú, yo, y ese pues iba a buscar la vida como pasaba antiguamente, con el carro, con 3 mulos, 2 mulos, a Gavia, a Lindí, donde fuera. Al puente de los Vados, ¿no? A cortar hierba. Bueno, estamos hablando de a por paja ahora mismo, que eso era en el verano. Cuando, como ya, ya empecemos con las vacas y a la vaca, como ya la casa se agrandó, se hicieron abajo, teníamos 2 naves, que llegamos a tener 50 vacas No, de leche. tantas no, Luis, 30 vacas. Como 30 A vacas. mí 30, 50 son Pero muchas. bueno, entre bestias, 30 vacas y 4 mulos. Ajá.
Y 4 mulos. Y por eso te digo, entre bestias y vacas y Eso, becerros. eso come. Ya ves tú, le comes. Había que traer pájaros. Ya ves tú. Compraban la paja en chimenea. Y de allí iban con los carros, 3 carros, el de uno de Mariscal, otro nuestro y otro de Ramón del Paz, que es el que estamos hablando. Y se venían por Santa Fe. Y cuando llegaban a la sala de Santa Fe, que había ahí una fuente, que había allí donde descansar los animales, pues allí se paraban, pero luego llegaban ahí al cañón de la cacería. Y para subir por ahí había que enganchar los mulos Para poder subir, para poder Había subir. yo que salir con un murillo que teníamos en mi casa, que era así de teblillo, y engancharse al otro, llevaba 3 mulos, y decía, ese era Ramón, decía, y sin que tenga que venir esta miseria de mulos a sacar la vida de esto. Ya me estoy imaginando como si fuera una cuadriga romana, allí, Exacto. tirando todo, como tipo egipcio. Pero eso era una aventura. Eso Entonces era era una aventura. Era una aventura. carros con 3 y 4 mulos que llevaban las reatas de mulos, como se ven ahora cuando hacen la fiesta, cuando no ven las reatas de mulos que llevan. No andaba antes. que Luis, la historia es larga, no creas que Hay cosas cosas- de la agua, aquí. cuéntanos de la agua. Aquí no había agua. Aquí no había agua ni luz. Nosotros aquí no había agua ni luz. Y entonces mi padre, y no sé quién fue, el otro ya fue después, pero fue el que empezó a mover para poner el agua aquí. Sí, Y entonces estaban las carnes en caja, uno que era de la cacería Milán, sí. don José Milán, que se llama don José, se llamaba José, pero era soltero. ¿Sabes? Se llamaba José, como antes era tondoles y todo, sin embargo tenía... Era caderadón. Eso. Entonces venía aquí. Entonces dos eran fuera, 3 hermanos. Ahí eran 3 hermanos. Uno era, es decir, tenían a milla don Miguel, ese y don Joaquín, que era hasta sordillo el hombre. Y ese estaba bien colocado en Granada en lo que cuestión de eso, que no sé. Y este era, pues la cacería era muy grande. Ahí era nada más de parrales. Sí. Ahí era nada más de parrales. Bueno, había también para sembrar 6 parrales. No era muy buena esa tierra, ¿no? Me han dicho. La tierra Mira, era ahí las mejores uvas de la cacería se vendían en Granada como vaya. Eso era especial. ¿Sí? Ahí había 3 o 4 mujeres y un hombre que era el parralero, que era Luis Cuartica, que vino un hijo ahí todavía. Luis Cortica. Se llevaba a mi casa. Era el parrolero. Él era el parralero. Y de las mujeres era por la de Enrique, las 2 hermanas. Sí, ¿Y quién era la otra? Me parece que era María Barrera, la madre del Andrés este. sí, la prima Rosarito. Esa era ya la tita Rosario. Esa era con Alberto Valdivia, el librero. Pero luego era de Ontaro todas. Sí. Y ese iba cogiendo, este recibo me gusta, este no me gustó. Iba floreando las parras maduras y ella limpiándolas y todo. ¿Eh? Y la hacían para... Y cuando empezaban a empampanar, pues las hojas que cogía íbamos a buscarlas para los animales. Para los animales. Todo se aprovechaba. Todo se aprovechaba, ¿no? Si empezaban a Así se habitar en la vivía. cacería, en la tierra. Bueno, lo que empezaban estaba a diciendo habitar. del agua. Del agua. Que ese Del agua, no, Miguel. que le puso que no venía el agua aquí. Y entonces luego ya entró otras cartas en caja, que no se lograba yo escuchar decir, Antonio Molina que se llamaba, Sí. ese estuvo también 15 o 18 años en las carnes, Ese es de Aunero, ¿no? De Antonio Aunero. ¿sabes? Y ese, como mi padre me acaba de decir, mi padre tenía mucha amistad con él, con su padre, con ellos, y con él. Y ya tú te habías contado la historia de ese hombre, y murió muy joven, murió con 60 años. Este estaba en la cooperativa que nosotros formamos los laboradores de acá, estaba con nosotros metido en la cooperativa. Y él era, para ser rico y todo eso era una buena persona. ¿Así? ¿Ah? Bien, bien. Eso era, y ya la carne, que estuvo miles de años. Y entonces aquí las casas no tenían ningunos papeles de nada, de nada, de nada. Me hacían la casa y ya está. Y os dio papeles. Y le dice esa a mi padre, mira, yo no me está toda la vida en las casas. Y que esto hay que darle una pan. Claro. Para hacer una médica de documentación, para que el día de mañana que reciba el vuestro. Entonces ya eso fue mi escritura, su película de escritura, ya tú, que yo tengo mi casa, tiene 200 metros, 200 metros de terreno, a 10 reales el metro. Es realmente. Reales, y para que la gente sepa lo que era un real. Pero Un real. primero a nosotros no nos cobraban Sí, nada. ¿Sí? nosotros,
Nosotros sí nos cobraba. Algo habría que cobrar. Sí. Algo, Joder, claro. tenía que Gratis no iba a ser, tenía ¿no? que justificar porque eso lo habías comprado, Luis. Sí, pero es que a lo primero yo... Bueno, a lo primero no. No había que pagar. Sí. Y luego ya empezaron a Luego cobrar. se modernizó un poco. Sí. Y entonces lo que no, pues muchos de los que se compraron hasta 1000 metros por ahí, todo eso, y algunos lo vendieron como ya eso hicieron un dineral con eso, ¿no? Eso le cobraba duro el metro ya, eso. ¿Y cómo fue lo del agua? Pues el agua pues, se le puso que ese ya sí, cuando entró ese, entonces ya sí me traímos la agua aquí, que la hicimos, la tubería desde aquí del cañón, por debajo del cementerio, Sí. está un En el, chofal. en el cruce de la cacería Ahí matado. ahí. Y los 4 jovencillos con 14 o 15, 16 años que estábamos, fue lo que salimos toda la tubería hasta el Pilarillo. Y está el depósito que hay en la cacería, que está todavía ahí. ¿Sigue estando? Sí, sigue estando. Sigue estando. Y allí de ese depósito había una fuente que iba la gente también. Claro, Claro. ahí había un pilar. Había un pilar ahí. De eso que caía agua y los ahí anda iba toda la del gente por barrio acá. y los de por aquí, había veces que había culos para... Claro, entonces, cuando Genital no traía agua, Sí. Genital esa diga que pasa Sí. por ahí, pues cuando venía con agua de Monasí, que viene, Ujú. el agua venía como canegrifo hoy, que Sí. podía beber agua de ahí. Fíjate. Y ella se utilizaba toda el agua. Porque nosotros en mi casa no teníamos agua ni por ningún lado. ¿Y para bañaros? Pues para bañarnos, En la sequía. en el verano, cuando se podía bañar, Ay. acababa de la vaca, cuando ya podía ir, te iba a la sequía a la Había vaca. la toalla y un pedazo de jabón. Y a la a sequía. Ahora, Claro. qué guapo. Ya está, Qué la chulo. sequía. Hasta que ya, pues, ya pusieron agua. Así que, todo eso pasó. Y luego la luz, el transformador también lo hicimos. Y cuando el nosotros. transformador pasó igual, el No había, transformador no había luz. la luz se puso, me parece que fue en el 52, por ahí fue cuando se puso la luz aquí. Fíjate. Y eso sí que sería un avance. Farolas en las calles. Ciencia ficción. Y ya fue cuando empezamos aquí a edificar casas, ya, mi padre mismo, pues, para cada uno casi nos hizo una casa. Claro. La casa donde tiene el pollo, esa la hizo para mi hermano que mató en la cartera. Sí. Fue la primera que hizo. Luego hizo la que yo vivo. Luego la tuya en la calle San No, Francisco. la que tiene una que detrás de la mía, Sí. Estamos lindando. esa era de Mariscal, Sí, sí. esa que se la hizo Mariscal a un cliente que tenía acá viviendo no sé qué, pero mi padre se la compró de Mariscal. Ujú. ¿Eh? Claro, para que estuvierais juntos, ¿no? En fin, No, que la pero familia no. está ahí Claro. juntos. Te dije otra cosa, esa casa se la hizo Mariscal a ese hombre que le hizo porque no podía echarlo de caja. Lo tenía alquilado en caja y no podía echarlo. Entonces le tuvo que hacer la casa que la compró mi padre. Estamos de ocupa. Y cuando, De y ocupa. cuando Los mi primeros padre ocupas. se El primer enteró- ocupa de casa. Cuando mi padre se enteró que se iba, pues fue y le compró la casa. Y rápidamente te hizo la obra. Y a los 2 días fue a decirle a Mariscal que aquello lo he comprado yo pero hombre, pero Mariscal que no sabía que se iba. Igual. Aquello con mi padre le costó 40.000 pesetas. Claro, cómprate una casa con 40.000 pesetas. Ahí va que digo, y ya, Y cuando se enteró el otro, que es que sabía que se iba, pues no me vea, es como me puso. y entonces, esta de ahí abajo, la que está en Pilarillo, esa ahí la que hay ahí. Y ahí vive mi hermana que queda, la otra hermana que vivía, la que era la mayor, el Pepe Nina, que Pepe vive Nina Pito, y el vive Miguel, Pito, la sí. el hermano, entonces, porque el camino iba por donde están las casas, pero un camino de tierra. De tierra. Tierra. No existía asfalto aquí. No, No se había visto el asfalto. No todavía ni. Y ya, hablaron con el ayuntamiento, lo que fuera, entonces desviaron allá el camino, pues divina, ahora hicieron la isla esa. Claro. Que yo quería preguntar, cambiando un poco, ¿qué es lo que más echáis de menos de Bellavista en aquella época? Los amigos. De menos, mira, yo que sé. ¿Cómo es que echáis de menos de aquella En época? verdad que de aquellos tiempos ya no quedamos casi nadie. Quedan los obispos, Bueno, sí, Paco, el ya, Pepe. sí, quedan los obispos, quedan los horneros, todos esos estamos. Ya mi cuñado Edilio, ese es de mi edad. Yo soy 3 meses mayor que ese, y porque ese cumplió los 91 el día 1 de este mes. Y yo lo cumplo en octubre. Y por ejemplo, volviendo a Ese eso, sí vivía ahí. volviendo a que echáis de menos, ¿cuáles eran los juegos? El ratico que tenéis para jugar en la calle, ¿qué se jugaba? Es que como los ¿Había rato para jugar? es que para nosotros jugar, teníamos bien. tiempo para jugar. Y sí, Algún día habría, ¿no? y aquí, ¿sabes dónde íbamos? Iba el que podía.
pero con una pelota de saco. Allí en la misma curva donde está la casa, como yo soy, allí que había una placeta grande. Pero vamos a adelantarnos un poquillo más, unos poquillos años más adelante. La época de ya conocer, estás con mujeres, Las novias. el bailoteo. ¿Quién era el más bailarín? De los hermanos, ¿quién era el que más marcha tenía en la Yo de verbena? bailarín no soy nunca. ¿Quién era el carrero más ligón? Así que yo de bailarín no soy nunca. Yo no. Y algo tuve la Es que suerte no hemos tenido tiempo. ya con una mujer tampoco le gustaba a la pobre mucho el baile. ¿Sabes? No habéis salido ninguno bailongo. No tenían Sí, tiempo. pero bueno, en algún momento dado, alguna verbena había que ir, alguna cosa, ¿no? En medio de la calle Guato había un, ¿cómo se llamaba ese? Que había ahí... Me ponía a la terraza para siempre. Me cago en la vida y no me acuerdo de cuando salió la copla de la Ramona. ¿Dónde estaba yo en la Vega regando? La copla no la podemos cantar que nos cancelan el programa. O el copyright. Luego en el restaurante La Estrella también ahí ponían en el verano una película y íbamos todos a ver, vamos. Algo, Pues eso es lo que había antes más. ¿Y qué te pedía? ¿Un vinillo o algo así? Entonces no era Yo qué sé. Lo que había. Una gaseosa. una gaseosa, más que vino pues pedía una gaseosa. Una gaseosa, Es ¿no? lo que dije, eso en esos tiempos más Así que... Y ya tenemos que ir terminando. La verdad es que podríamos. Es una pena, porque Podríamos seguir. Tiene conversación para rato. Exactamente, a lo mejor hacemos una segunda además parte. una segunda parte. Pero claro, los programas no tienen que ser tan largos. Voy a hacer una última pregunta, venga. ¿vale? Vuestros nietos seguramente que os están escuchando ahora mismo. Aunque parezca mentira, esto es la magia del internet, estas cosas, pero vuestros nietos seguramente que os están viendo y seguro que se están partiendo de risa y sintiendo súper orgullosos, ¿no? Pero ¿qué consejo le daríais a vuestros nietos y a los nietos de los demás De la juventud. y a su juventud le daréis para que sean hombres, pues eso, trabajadores Y resto. y rectos y de palabra, que, en fin, ¿qué consejo le daríais? La vida pega un cambio que no le puede hablar a ninguno. Porque ahora No hay le dije, consejo posible ya. Antes no sabíamos leer ni escribir ninguno. Y que ha salido una milla más listo, pues puede... Eso es un muy buen consejo. Eso es muy buen consejo. Que estudien. Que estudien. Porque Hombre, sin hombre, estudio, hombre. ahora que se puede estudiar, quien quiere estudiar puede estudiar. Hablando Antiguamente no tanto. Hablando de leer y escribir. pero es que empieza a contarle a los nietos, ¿sabes? De cosas antiguas. Ya estáis contando historias que son Y no, es que no se lo creen, es que no se lo creen. es lo primero que tengo contestado. Pero para eso estamos el Norbe y yo. Para rescatar esta historia. Hablando de lo de escribir y de aprender a leer, ¿cómo se llamaba este famoso maestro que enseñó a todos? Pues yo, la milla que aprendí, Doraje, era de cara. Ángel, Estuvo sacando famoso y tal, Don también. Ángel. Mira, voy a contarte, Don Ángel, voy a contar una Cuéntanos. cosilla que me pasó, que es lo que quería decir cuando hice la primera comunión. Que estuve yendo a la escuela para hacer la primera comunión. Y total, que estaba en la escuela y entonces había una tienda enfrente de la iglesia que le decían Luis la tienda Haciendo chica. chicos, haciendo la vida. La chica de casa. Hizo Maritrini. una sartén de, Exactamente, de hizo una sartén de migas para los niños de la escuela. Y claro, en la escuela nos dijeron, mira que se ponía un plato de migas y tal y cual. Y yo no tenía ni nada, total, y vivía la tita esa enfrente al laico de la iglesia. Y voy, tita, dame un plato y una cuchara, que no me la dan migas. Claro. Y estoy en la cola de las migas y me dijo don Ángel, el hijo de Julián, me cogió de brazo Y Rosario que se llamaba la y madre. dice, tu padre tiene una casa y te puede dar un plato de migas. Claro, porque como sabía que tenía cabra y todas esas cosas, Tú sí Que podías. comían los no. pobres. Que No comían- lloraba yo nada para arriba. No te crees, tú con 9 años u 8 años, que yo no me acuerdo si era 8 o 9 años. no, pues, Claro, tú no lo te entendí, crees. no se entendí. No Y lo sin entendía. embargo, su madre, porque era un tío Tito Vitoriano, que sacaba las cabras del pueblo. En todas las casas había 2 o 3 cabras. Y las sacaban juntas para. para esa pasar sabía. yo, Era el pastor. Y Era cuando patrón. llegaba yo, Rosario, echa la cabra.
que le iba yo a echarle una mano a mi tío, siempre me sacaba un cocurrillo de pan. Por Esa la mujer era mañana. muy buena. Bueno, Esa mujer era muy ya buena. está. Para que tú veas. Y sin karma se embargo, equilibra. cuando el hijo me cogió de brazos y me sacó de allí, ¿qué me dice? Pues sentó fatal. Mira, y llego a mi casa y mi padre y mi madre le sentó como... Claro. Es que... ¿Y tú, yo te Miguel? digo que... Miguel, ¿tú qué consejo le darías a la juventud? Aunque pienses que no te escuchan, pero sí te escuchan. Ahora sí te están escuchando porque está en una pantalla. Ahora mismo está en una pantalla en internet. Que se crean lo que les digo. Eso. Que se crean lo que les digo. Mejor consejo imposible. Pues ha sido de verdad un Caballero, placer. muchas gracias por venir. Un placer, de verdad. Haremos una segunda parte. Tendremos que hacer una segunda Haremos que parte. hacer una segunda parte. Y que tenía que contar historias y cantaba. Y qué más historias que contar. Pero, oye, Pues venimos otro día, pero es que claro, estaremos... Tenéis otras cosas, tenéis...